Perfecto. Recuerden entonces que en la clase anterior, lo último que habíamos visto era la espermatogénesis, es decir, en el embrión, las células germinales progenitoras pasaban a ser espermatogonias, y después en la pubertad, las espermatogonias terminaban madurando y desarrollándose hacia espermatozoides. Ahora, yo les dije que excepto los espermatozoides, todas las otras células germinales se iban a encontrar en el túbulo seminífero. Entonces, vamos a ir a nuestro pizarrón. Lo tienen el dibujo ahí en el pizarrón, pero vamos a dibujar cómo sería más o menos la estructura de nuestro túbulo seminífero. Entonces, supongamos, supongamos entonces que acá tenemos la base del epitelio del túbulo seminífero. Este sería todo el espesor. Acá tenemos la luz del túbulo seminífero. Después del otro lado, recuerden donde va apoyado el epitelio, tenemos, ¿no es cierto?, la membrana basal, donde está apoyado el epitelio del túbulo seminífero. Después, entre los túbulos seminíferos, dijimos que había tejido conectivo, dijimos que había tabiques, que formaban parte de el estroma. Así que este sería el estroma, vamos a suponer, de tejido conectivo denso, no modelado. Acá tenemos lo que sería el túbulo, el epitelio, perdón, seminífero, epitelio seminífero, que ya les voy a dibujar cómo está formado. Acá tenemos la membrana basal, que acuérdense que estaba formada por colágeno. Que borro acá, quise poner túbulo y no era. Y después, antes de dibujarle el epitelio del túbulo seminífero, recuerden que en el estroma, es decir, en los tabiques de tejido conectivo denso no modelado, yo les dije que íbamos a tener grupitos de células en esos tabiques. ¿Ah? Cada tanto íbamos a tener grupos de células. Bueno, esas dijimos que eran las células de Leydig. Células de Leydig, que son las que van a sintetizar testosterona. Dijimos que no estaban en el túbulo seminífero, sino que estaban en el estroma de tejido conectivo denso no modelado. ¿Ah? Y finalmente, entonces, vamos a dibujar nuestro epitelio seminífero. Yo les había dicho que había células que me ocupaban todo el espesor del epitelio. Estoy hablando de las células de Sertoli. ¿Ah? Las células de Sertoli me ocupan todo este espesor. Son células de forma más o menos cilíndricas, que están unidas entre sí por uniones oclusivas con otras células de Sertoli. Así que imagínense que sería algo más o menos así. ¿No? Vamos a suponer entonces que esta es una célula de Sertoli, fíjense, de un lado apoyada en la membrana basal, del otro lado en contacto con la luz. Va a estar unida con otra célula de Sertoli, y esa con otra, y así sucesivamente, formando todo el epitelio. ¿Está? Así que acá les dibujé, por ejemplo, 3 células de Sertoli. Entre ellas, como les dije, vamos a tener uniones oclusivas. ¿Ah? Y les digo uniones oclusivas porque esa unión es como produce tal sellado que todas las sustancias que estén acá por ahí no van a poder pasar al compartimiento siguiente. Así que vamos a poner acá unión oclusiva. Acuérdense que esta es la célula de Sertoli. Ya vimos entonces dónde están las células de Sertoli y la de Leydig. Y después me están faltando las células germinales, que yo les dije que no me iban a estar ocupando todo el espesor del epitelio, sino que van a estar distribuidas. ¿De qué manera van a estar distribuidas las células germinales? Vamos a ver que una de las células germinales, que son las espermatogonias, se van a encontrar por debajo de estas uniones oclusivas. ¿Tá? Vamos a poner acá para no olvidarnos. Esta sería la espermatogonia. Todas las demás células que no sean espermatogonias, es decir, espermatocitos 1, espermatocito 2, espermátides, y después
espermatozoides se van a encontrar por encima de estas uniones oclusivas. ¿Está? Ya les digo a qué me estoy refiriendo con esto. Entonces, espermatogonia, tenemos acá el espermatocito 1. A medida que nos vamos hacia la luz, fíjense cómo se van desarrollando estas células. Espermatocito 2, espermátide, y finalmente, fíjense acá, en contacto con la luz del epitelio ya desprendiéndose, tenemos entonces los espermatozoides. ¿Está? Entonces, y acá está lo más interesante. Solo las espermatogonias van a estar por debajo de las uniones oclusivas y por encima de todas las otras células. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que, como ustedes pueden ver acá, hay dos compartimientos formando esta unión que hay entre las células de Sertoli. Entonces, esta unión que hay entre dos células de Sertoli se llama barrera hematotesticular. Cada pregunta de examen, ya saben que al profe le gusta la barrera de hematosis, que ustedes sepan cómo está formada. Ya dimos la barrera de filtración glomerular, ahora estamos viendo la barrera hematotesticular. Así que la barrera hematotesticular está formada por la unión oclusiva entre dos células de Sertoli. Y como pueden ver acá, esta barrera hematotesticular me divide al epitelio seminífero, digamos, en dos compartimientos. El compartimiento basal, este es el compartimiento basal que está por debajo de las uniones oclusivas, y acá tenemos el compartimiento adluminal. Adluminal significa cercano a la luz. Como ven acá, en el compartimiento basal vamos a tener a las espermatogonias, y en el adluminal a las otras células, y además a los espermatozoides. Lo más importante sería saber el por qué. ¿Por qué existe esta barrera hematotesticular? Bueno, yo quiero que piensen lo siguiente. Ustedes piensen que acá, en el estroma de tejido conectivo denso no modelado, no solo hay células de Leydig, sino que también hay vasos sanguíneos, capilares sanguíneos. ¿Ah? Vamos a suponer acá que tenemos muchos capilares sanguíneos. Yo quiero que piensen que si acá tenemos capilares sanguíneos, tenemos leucocitos, sistema inmune. Y yo quiero que piensen que ese sistema inmune podría llegar a reconocer como extrañas alguna de estas células. ¿Por qué? Recuerden que algunas de estas células que vemos acá ya no tienen la cantidad de ADN que tienen las demás. ¿Tá? Y otra cosa muy importante, no sé si ustedes se acuerdan en Bioki, yo nunca me acuerdo, pero ¿se acuerdan que hay un tipo de complejo mayor de histocompatibilidad que está en todas las células? ¿No? Recuerden que tenemos dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad, el tipo 1 y el tipo 2. Nunca me acuerdo cuál, pero hay uno que solamente está en las células presentadoras de antígenos, y hay otro que está en todas las células, que me hace saber que son células propias del organismo. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? La pregunta sería la siguiente. ¿Por qué estas células que están en compartimiento abdominal no tienen que estar en contacto con la sangre? Y por eso es la importancia. ¿Tá? Porque los leucocitos de la sangre podrían llegar a reconocer a estas células que están acá como extrañas. Las pueden destruir y en ese caso no se formarían espermatozoides y ese hombre sería estéril. ¿Tá? Entonces, por eso existe la barrera hematotesticular. Con la espermatogonia no hay problema, porque es reconocida como una célula propia del organismo y no va a ser atacada. Ahora, estas otras células que están por encima del compartimiento basal, o sea, en el compartimiento abdominal, no tienen el complejo mayor de histocompatibilidad que las hace ser células propias del organismo. No me acuerdo si era el 1 o el 2, fíjense en bioquímica, porque siempre me olvido, ¿está? Creo que era el 2, pero no estoy segura. Entonces, si estas células no tienen el complejo mayor de histocompatibilidad correspondiente, los leucocitos que están acá en los vasos sanguíneos, en el sistema inmune, podrían llegar a reconocerlas como extrañas y atacarlas. Por eso las tenemos en este compartimiento, para que no entren en contacto con la sangre. Esa es la importancia de la barrera hematotesticular. ¿Tá? Creo que lo puse ahí en el pizarrón, pero era para recordar simplemente eso. Otra cosa, y lo vamos a ver enseguida. A su vez, recuerden que estas células de Sertoli que ven acá, van entregando sustancias espermatogénicas para que vaya ocurriendo la espermatogénesis. Además, otra de las funciones de la célula de Sertoli es ser el sostén
de estas células germinales. Así que como pueden ver, las células de Sertoli tienen como muchas funciones. Ya vamos a ver dentro de un rato que también se encargan de sintetizar estrógenos. Porque aunque ustedes no crean, el hombre necesita tener una pequeña cantidad de estrógenos. Así como las mujeres necesitamos tener una pequeña cantidad de andrógenos, que lo vamos a producir en la corteza suprarrenal, las células de Sertoli también sintetizan una pequeña cantidad de estrógenos, que ya vamos a ver para qué sirve. ¿Ya? Entonces, vamos a repasar lo que les estuve diciendo hasta acá, que lo tenemos ahí en el pizarrón, pero bueno, les quería dibujar como paso por paso, digamos. Esperen que apago un poquito mi luz. A ver. Ahí está. Bueno, entonces, como les dije en la clase anterior, ya estudiamos la espermatogénesis y simplemente lo que hicimos ahora, fíjense, ¿escuchan bien ahí? Me figura como que la conexión está inestable. Por ahí me escuchan entrecortado, capaz. Bueno, repito por las dudas. Entonces, el dibujito que les hice recién, fíjense que lo tenemos acá. Tenemos la luz del túbulo seminífero. Tenemos acá el estroma, la membrana basal, donde encontramos las células de Leydig. Y también en ese estroma, fíjense que encontramos tejido conectivo. ¿Está? Vasos sanguíneos, células de Leydig. Y después acá tenemos las células de Sertoli, que me están ocupando todo el espesor, y todas las células germinales. Y por otro lado, la unión oclusiva entre dos células de Sertoli, que me forman la barrera hematotesticular. ¿Está? Así que, si tenemos que hablar un poquito de las células de Sertoli, yo les comenté recién que tienen forma cilíndrica. Me doy cuenta por el núcleo, que es como alargado, ¿no es cierto? Ocupan todo el espesor del epitelio y tienen como varias funciones. Como por ejemplo, sostén de las células germinales, nutrición, porque van a secretar sustancias que sirven para nutrición de estas células germinales. Acá hay algo muy interesante. Ni los espermatozoides ni todas las demás células germinales utilizan glucosa para su nutrición. ¿Tá? Fíjense que utilizan fructosa o ácido láctico, pero no glucosa. Lo vamos a ver también cuando estudiemos cómo se forma el semen. ¿Tá? Para mantener vivos a los espermatozoides, con fructosa y ácido láctico ya está bien, no necesito glucosa. ¿Tá? Bueno, otra de las funciones de las células de Sertoli, ya sabemos que es la espermatogénesis, porque secretaban sustancias espermatogénicas para ir favoreciendo, ¿no es cierto? Recuerden, de espermatogonia a espermatocito 1, había una mitosis y diferenciación, de espermatocitos 1 a 2, una primera meiosis, de espermatocito 2 a espermátide, una segunda meiosis, y de espermátide a espermatozoide, otra diferenciación. ¿tá? Todo eso es gracias a las sustancias espermatogénicas que liberan estas células de Sertoli. Otra función que van a tener las células de Sertoli es que hacen feedback negativo a hipófisis e hipotálamo. Recuerden que ya habíamos estudiado el eje y vimos que las células de Sertoli secretaban inhibina, activina y folistatina. Lo más común es el feedback negativo, pero podrían secretar también activina como para estimular la hipófisis e hipotálamo. Y recuerden que la folistatina inhibía a la activina para que la inhibina pueda cumplir su función, ¿no? De hacer feedback negativo. Parece un trabalenguas, pero bueno, es así. Como les dije, otra de las funciones que los nombré recién, junto con la inhibina, recuerden que secreta otras hormonas. La inhibina era la más importante, pero la activina y la folistatina ya las hemos estudiado. La activina tiene una acción opuesta a la inhibina, y la folistatina, recuerden que se une a la activina para inhibirla, así que tiene una acción, acá dice en la luz, sinérgica. Sinérgica, que significa que colabora con la función de la inhibina. Les pongo acá en el chat por las dudas. Eso dice ahí en la luz. Dice, inhibe a la activina, se une a ella y la inhibe, y después abajo dice, acción sinérgica con la inhibina. ¿No? Eso es lo que dice ahí. Como les conté recién también, otra de las funciones de las células de Sertoli es que forman la barrera hematotesticular, que era lo que estuvimos charlando recién.
Recuerden que la barrera hematotesticular está formada por la unión de dos células de Sertoli. La unión, recuerden que ocurre a través de una unión oclusiva, o si quieren llamarle sonula occludens, también está perfecto. Esta unión oclusiva o esta barrera hematotesticular se va a dividir en dos compartimientos. El compartimiento basal, donde estaban las espermatogonias, que recién vimos en el dibujo, y el compartimiento abluminal, donde se encuentran las otras células germinales. Por ejemplo, espermatocitos 1, espermatocitos 2 y espermátides, porque en general los espermatozoides ya están, digamos, allá en la luz del túbulo seminífero. Tienen que buscar un pañuelito porque estoy chorreando la nariz, parece. Perfecto. Entonces, y acá está lo que les conté hace un ratito. ¿Por qué es importante que exista esta barrera hematósica, es decir, esta barrera hematotesticular? Sirve para evitar que el sistema inmune entre en contacto con las células germinales, excepto las espermatogonias, que no hay problema, ¿está? Porque todo lo que sea espermatocito 1, espermatocito 2 y espermátides, si entran en contacto con el sistema inmune de la sangre, este sistema inmune las consideraría extrañas y las destruiría, ¿está? Y ya saben que esto me va a generar esterilidad. ¿Por qué las consideraría extrañas? Ya les dije hace un rato, es porque no presentan el complejo mayor de histocompatibilidad que hace que una célula sea considerada como propia del organismo, ¿está? Eso ustedes ya lo estudiaron en bioquímica, no les va a preguntar el profe, pero es por eso, ¿está? Ya vamos a estudiar en un rato, ya vamos a estudiar en un rato que otra de las funciones que va a tener las células de Sertoli es la síntesis de una proteína, ¿está? Se llama ABP. ABP significa proteína ligadora de andrógenos, ¿está? La A es de andrógeno, la B larga es de binding, que en inglés sería ligadora o que se une a, y la P, bueno, de proteína. Esta proteína ligadora de andrógenos ya vamos a estudiar, que es secretada hacia la luz de los túbulos seminíferos y tiene la capacidad de unirse a la testosterona. Ya vamos a estudiar que es parecida a una proteína transportadora que ya estudiamos anteriormente, que es la SHBG, ¿se acuerdan? La proteína transportadora de hormonas sexuales. Lo que pasa es que la proteína transportadora de hormonas sexuales circula en sangre, y esta va a estar en la luz del túbulo seminífero, ¿no? Como les puse acá, que tiene la capacidad de unirse a la testosterona. Ya dijimos que la testosterona es secretada por las células de Levy y ayuda a mantener los niveles altos de testosterona en los testículos, ¿no? Les anoté ahora, pero ya les tengo que explicar un poquito mejor este tema, así que en un rato, cuando hablemos de testosterona, les voy a volver a recordar esto, ¿no? Y después también, en un rato, les voy a contar, yo les había dicho que las células de Sertoli sintetizan estrógenos. En realidad, resulta que la testosterona y los estrógenos son casi iguales. Hay una enzima nomás que ayuda a convertir testosterona en estrógenos, y eso lo hace la célula de Sertoli. Entonces, las células de Levy sintetizan testosterona, que en el hombre se necesita en mucha cantidad, pero el hombre también necesita tener una pequeña cantidad de estrógenos. Entonces, la testosterona sintetizada por las células de Levy ingresan a las células de Sertoli, y ahí las células de Sertoli la convierten en estrógenos. Solo una pequeña cantidad. Ya les voy a volver a recordar esto, porque hay una regulación muy importante que tenemos que estudiar. Entonces, ¿por qué esto lo hace la célula de Sertoli? Porque la célula de Sertoli es la que tiene esta aromatasa. En realidad se llama, es un citocromo en realidad, ¿no? En algunos libros figura como citocromo P450 aromatasa, o ARO en otros libros, que es lo que hace que la testosterona se convierta en estradiol, que es un tipo de estrógeno. Ya les puse acá, pero lo vamos a volver a estudiar cuando veamos cómo se sintetiza la testosterona y estos estrógenos. Así que eso es lo que teníamos que saber entonces en cuanto a las células de Sertoli. Hablemos ahora un poquito más acerca de los espermatozoides, que fíjense
fueron los que se Profe, sintetizaron. Sí, decime. ¿cómo se llamaba la enzima que convertía a la testosterona en estrógeno? Se llama, en realidad figura como aromatasa en los libros, pero una vez en un examen el profe puso citocromo P450 y no sabíamos cuál era. En realidad yo le voy a llamar aromatasa, como está acá, ¿viste? Pero el profe en un choice una vez puso citocromo P450 aromatasa. Ese es el nombre correcto. Y una sola vez preguntó así que yo no creo que vuelva a preguntar, pero por las dudas. Nosotros le vamos a decir aromatasa en el oral si le quieren decir, bueno, la testosterona por medio de una aromatasa se convierte en estradiol, ya está bien. Pero por si les llega a poner en el choice, el nombre completito es citocromo P450 aromatasa. Ese sería el nombre entero. Una sola vez me acuerdo que el profe preguntó con ese nombre raro y no sabíamos qué enzima era. En realidad no puso aromatasa, entonces no sabíamos. Puso citocromo P450 y quedamos todos así pensando en qué enzima era, pero bueno, era esa. Perfecto, entonces. Entonces, estudiemos un poquitito acerca de los espermatozoides. Ya vamos a ver cuando estudiemos aparato reproductor femenino, que luego del acto sexual femenino y masculino se supone que los espermatozoides tienen que fecundar al óvulo. Hablaremos de embarazo también un poquito, bueno, parto, un poco por lo menos. Entonces, en cuanto a los espermatozoides, obviamente tenemos que decir que son células. Fíjense, acá les hice más o menos un dibujito de cómo está formado un espermatozoide. Fíjense que a grandes rasgos lo vamos a dividir en una cabeza y una cola. En la cabeza, aparte vamos a tener que diferenciar el acrosoma, el núcleo, por ejemplo, y en la cola vamos a reconocer, a su vez, un cuello y un flagelo, como que tiene partes dentro de esas dos partes que yo les nombré. Entonces, en cuanto a la cabeza, como les dije, tenemos el núcleo, que el núcleo está muy condensado y ocupa muy poco lugar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la cabeza del espermatozoide la ocupa el acrosoma. Me parece que cuando ustedes estudiaron embriología, esto lo habrán estudiado bastante bien. Yo por lo menos en embrio, me acuerdo que vimos esta parte. Pero bueno, ahora por arriba nomás. ¿No? Recuerden que el acrosoma es una vesícula, es como un lisosoma, piénsanlo de esa manera. Pero tiene una membrana plasmática muy gruesa que lo rodea. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa vesícula no se rompa, excepto cuando cuando este espermatozoide esté por fecundar al óvulo. Que ahí sí, ya vamos a estudiar que se puede adelgazar esta membrana que tiene, pero si no, la mayor parte del tiempo es muy gruesa. Este lisosoma, que es el acrosoma, en su interior contiene enzimas, como la hialuronidasa y enzimas proteolíticas, que me van a servir para la penetración del óvulo, que luego me van a llevar a la fecundación. Ya vamos a hablar después de eso. Fíjense que el acrosoma ocupa la mayor parte de la cabeza, ¿ven? Ocupa casi toda la parte. Yo lo dibujé así vertical, pero ustedes piensen que el espermatozoide va así que ocupa, el espermatozoide va así, 2/3 anteriores de la cabeza están ocupados por este acrosoma, pero todavía no se va a romper esa vesícula, a no ser que ocurra la fecundación. Después tenemos la cola. La cola dijimos que a su vez lo vamos a dividir en dos partes, que son el cuello y el flagelo. En el cuello es donde está la parte, podríamos decir, energética de este espermatozoide, porque fíjense que acá tenemos las mitocondrias, que son las que van a sintetizar ATP, que esta energía va a ser utilizada por el espermatozoide para moverse. Y también acá tenemos microtúbulos, que tienen capacidad de contraerse y le van a dar movilidad, la movilidad que va a tener este espermatozoide. Y por último tenemos el flagelo, que recuerden que el flagelo es una prolongación, que sumado a las mitocondrias y a los microtúbulos del cuello, le van a dar al espermatozoide esta movilidad. Una aclaración. Por ahora, en realidad, ya vamos a estudiar que en principio el espermatozoide va a tener movimiento de tirabuzón, ¿tá? Es decir,
así. ¿Ah? ¿Vieron como el sacacorchos, o como los fideos tirabuzón, o como los resortes? Bueno, esa es la forma en la que van a moverse, digamos. Y van a tener un movimiento lento, de 1 a 4 milímetros por minuto. Ahora, la pregunta es, ahora, recién sintetizados, ¿los espermatozoides se pueden mover? No. ¿Por qué? Porque les falta madurar todavía. Así que una vez que maduren, se van a poder mover de esta manera. ¿Tá? Van a poder tener movimiento de tirabuzón y una velocidad bastante lenta. ¿Dónde va a ocurrir esta maduración que yo les estoy diciendo? En el epidídimo, que tenemos que estudiar enseguida. Después, una vez que se capaciten, van a tener otro movimiento que es más rápido, es un movimiento de látigo. Eso es mucho más rápido, pero tampoco va a ocurrir acá. Va a ocurrir en el aparato reproductor femenino una vez que ocurra el acto sexual. Así que en este momento estamos saliendo recién, estamos en el testículo todavía, en el túbulo seminífero. La pregunta es, ¿se pueden mover los espermatozoides? No, profe, porque todavía no maduraron. La maduración se produce en el epidídimo, que ahora vamos a estudiar. En el epidídimo podrían llegar a moverse la forma en que les dije. Pero otra forma de moverse, ya vamos a ver que es en forma de látigo, es mucho más rápida. Eso ocurre recién, luego de la capacitación que ocurre en el aparato reproductor femenino, vagina, útero. Y eso es otro paso. Así que, digamos, para terminar todo su proceso de entonces, síntesis y desarrollo ocurrió en los testículos, en el túbulo seminífero. Maduración ocurre en el epidídimo. Capacitación, que es cuando ya adquiere la capacidad de fecundar al óvulo, en el aparato reproductor femenino, si no, no. ¿Tá? Así que tenemos varias partes más que estudiar todavía. Perfecto. Si miran en el, no es importante igual, pero si, en el Guyton, si miran, aparecen las anormalidades que pueden tener los espermatozoides. Ustedes imagínense que al hacer mucha mitosis y meiosis, puede fallar la división genética, ¿no es cierto?, de los espermatozoides. Entonces, van a ver que muy a menudo muchos espermatozoides salen con fallas. Por ejemplo, una cabeza pero con 2 colas, 2 cabezas, una cola muy larga, una cola muy cortita, o sea, van a ver que hay como muchas anormalidades. Obviamente, estos espermatozoides no van a llegar a fecundar ningún óvulo. Ya vamos a ver que a lo largo del conducto deferente, todo lo que sea anormal se va a fagocitar. ¿Está? Pero bueno, la verdad es que hay muchos espermatozoides que nacen con anormalidades en su forma o en el número de cabezas o de colas. No les va a preguntar el profe, pero les comento nomás que en el Guyton, por ejemplo, aparecen todos esos dibujitos de espermatozoides raros, digamos. Perfecto, entonces. Bueno, vamos a continuar el recorrido. ¿Ah? Recuerden que terminamos de estudiar esto, ¿no es cierto? Lo que ocurrió acá, ¿ah? Lo que ocurrió en los testículos. Terminamos de sintetizar espermatozoides. Nos queda de tarea estudiar la síntesis de testosterona y estrógenos, pero eso lo dejo para el final cuando veamos tipo como si fuera endocrino, cuando veamos ese tema. Continuemos con el recorrido de los espermatozoides. Entonces, recuerden que yo les había dibujado, más o menos, en la clase anterior, que todos los túbulos semilíferos, ¿no es cierto?, así, desembocaban en el polo, así de esa manera, en el polo posterior de los testículos, ¿está? Y vamos a tener ahí, antes del epididimo, recuerden que a nivel histológico teníamos los conductillos eferentes, teníamos la red de testis, y después recién el epididimo, ¿no es cierto? Eso era más en histo. Entonces, en cuanto al epididimo, ¿qué podemos decir sobre él? Podemos decir que es un órgano hueco y par, tiene un trayecto muy tortuoso. Si ustedes lo miran al epididimo, tiene esta forma, ¿no es cierto? Tiene como una forma de coma. Y no parece ser un órgano hueco. Ahora, ¿por qué decimos que es un órgano hueco? Porque en realidad tiene una longitud de 6 a 10 metros. Imagínense, de 6 a 10 metros es lo que mide el epididimo. Tiene que quedar condensado en 4 centímetros
que es la longitud, que es la altura que tiene el testículo. Así que fíjense, para que esos 6 a 10 metros entren en 4 centímetros, tiene que tener un trayecto pero muy, muy tortuoso. Así que, por eso yo les dibujé esto acá, porque es como que está súper, súper, súper plegado el epididimo, así de esta manera, ¿está? De esta manera hasta, bueno, obviamente, ocupar esos 6 a 10 metros en condensarlos en 4 centímetros. Así que, si lo miramos de manera externa, tiene forma como de coma, y lo podemos dividir en una cabeza, que sería esta parte más gruesa que está acá, el cuerpo, que sería la mitad, y la cola, que suele ser como más finita, digamos. Dijimos que se va a encontrar ubicado en el polo posterior de los testículos, y como todo órgano hueco, tenemos que ver que está formado por un epitelio en contacto con la luz, que es pseudoestratificado cilíndrico, o sea, está formado por células de Sertoli nada más. O sea, es muy parecido al epitelio seminífero de los testículos, solo que ya no tengo células germinales, tengo células de Sertoli nada más. Tenemos una membrana basal de colágeno, que es donde está apoyada, donde están apoyadas las células de Sertoli, y tejido conectivo laxo que me envuelve a todo este epitelio. Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función que va a tener este epididimo? La maduración de espermatozoides, como les había adelantado hace un ratito. ¿Cuánto dura esta maduración de espermatozoides? Va a durar entre 18 a 24 horas, que es todo el tiempo que tarden los espermatozoides en hacer el recorrido. Les vuelvo a repetir, los espermatozoides no se van a mover. Entonces, cuando yo hablo de que los espermatozoides recorren el epididimo, es porque están rodeados de líquido. Así que piensen que es por un gradiente de presión, que este líquido más los espermatozoides se va a ir como moviendo a través del epididimo. Un gradiente de presión. En este lugar que es el epididimo, los espermatozoides van a adquirir la capacidad de movimiento. Es como que van a aprender a moverse, como yo les había dicho. Es decir, tienen movimiento de tirabuzón, como les dije, y bastante lento. Pero no se pueden mover, ¿verdad? De vuelta. Es como que yo les diga, bueno, yo aprendí a manejar, yo sé manejar un auto, pero no tengo auto. Bueno, lo mismo acá. En el epididimo, vuelvo a aclarar, los espermatozoides adquieren capacidad de movimiento. Ahora, ¿realmente se van a mover? No, porque van a estar inhibidos por sustancias secretadas por las células de Sertoli. ¿Ah? Estas sustancias pueden ser ácidos, por ejemplo, que los ácidos ustedes saben que me bajan el pH del medio y como que me deprimen a los espermatozoides. Ya aprendieron a moverse, pero todavía no se van a poder mover. Entonces, en los testículos, ¿por qué no se mueven los espermatozoides? Porque no saben. En el epididimo, ¿por qué no se mueven los espermatozoides? Porque están siendo inhibidos. Ya aprendieron a moverse, ya maduraron, pero están inhibidos por células, por sustancias secretadas por las células del cerdo. Fíjense. ¿Cuáles pueden ser estas sustancias? Tenemos sustancias inhibidoras de espermatozoides, se llaman así, y tenemos ácido láctico, que como les dije, me da el pH ácido en ese líquido donde están los espermatozoides que los inhibe. Y estas sustancias, como ya les dije recién, son sintetizadas por las células de Sertoli que tiene el epitelio del epididimo. Bueno, ¿cuáles son los aspectos importantes de la maduración? O sea, ¿qué le ocurre al espermatozoide para decir que maduró? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el epididimo? Fíjense. Ocurre el aumento progresivo de la motilidad anterógrada, o sea, aprenden a moverse, pero están inhibidos, como les dije. Aumenta su capacidad de fecundación. Se produce la maduración del acrosoma, que era este lisosoma que contenía en su interior hialuronidasas y proteasas ácidas. Se produce la reorganización molecular de la membrana plasmática. Por ejemplo, van a empezar a aparecer lípidos en la membrana que la van a estabilizar. Cuando digo estabilizar, evitan que se rompa la membrana. Porque yo les había dicho
que la membrana plasmática del agrosoma, yo necesito que se rompa cuando estemos por fecundar al óvulo, no antes. Y las proteínas, por ejemplo, se produce la pérdida de algunas proteínas y aparecen algunas nuevas. Por ejemplo, el espermatozoide adquiere la capacidad para adherirse a la membrana pelúcida. Ya vamos a estudiar que en el óvulo que vamos a fecundar hay una parte que es la membrana pelúcida. Ya vamos a ver eso. Otra de las características de la maduración es que el espermatozoide adquiere receptores para proteínas de la zona pelúcida, de la membrana pelúcida del óvulo, que se va a fecundar, y disminuye la cantidad de citoplasma y el volumen celular. ¿Ya? Todas esas características, entonces, adquiere un espermatozoide en el epididio. Y ahí nosotros decimos que maduró. Esto lo saqué del apunte, del libro que el profe les dejó a ustedes para que estudien del 3R. Así que bueno, le agregué algunas cositas más, aparte de lo que les dieron los profes en clase. Así que 18 a 24 horas es lo que tardamos en hacer todo el recorrido por el epididimo y va pasando esto. Estas características que yo les conté acá. Una vez que recorremos todo el epididimo se va a continuar con los conductos deferentes. Fíjense que al final de nuestro recorrido les hice un dibujito más o menos para que vean cómo es la ubicación de todo lo que vamos a estudiar. Fíjense, nosotros hemos estudiado acá los testículos, fíjense acá, testículos, después acá tenemos el epididimo, uno para cada testículo, fíjense que acá termina el epididimo y continúa el conducto deferente, que como pueden ver tiene todo este recorrido. Acá hay una dilatación del conducto deferente, que es la ampolla. Fíjense que luego tenemos que estudiar a las vesículas seminales, tenemos que estudiar a la próstata, ¿tá? Que las vesículas seminales, conducto deferente y próstata, desembocan después, ya vamos a estudiar sus secreciones en el mismo lugar, y después tenemos que estudiar la uretra, que está dentro de la próstata, obviamente, y la uretra peniana, que ya sería parte del pene. Así que todo ese recorrido tenemos que hacer. Nosotros estamos acá. Terminamos de recorrer el epididimo. Acá se sintetizaron los espermatozoides, acá maduraron, ¿no? Vamos a ver ahora entonces el resto del recorrido hasta llegar al hígado. Así que estamos acá. Entonces, ya se sintetizaron los espermatozoides, ya maduraron, vamos a transportarlos ahora hasta que se puedan almacenar. Por eso tenemos que hablar entonces ahora de los conductos deferentes. ¿Qué podemos decir de los conductos deferentes? Podemos decir que es un órgano hueco y par, que tiene una longitud entre 35 a 45 centímetros, así que es un recorrido bastante largo, casi medio metro. En cuanto a su trayecto, recuerden, se va a dirigir desde el epididimo, que está en el polo posterior de los testículos, hasta desembocar en la uretra prostática. La uretra prostática se llama así porque está dentro, en el centro de la próstata. Va a desembocar en la uretra prostática por medio de una dilatación que tiene el conducto deferente, que es la ampolla del conducto deferente, ¿no? Y también el conducto eyaculador, que vamos a ver que es donde desembocan las vesículas seminales. Básicamente, en el conducto deferente, en la ampolla, es donde se van a almacenar los espermatozoides que se sintetizaron en los testículos y que maduraron en el epididimo. En cuanto a su estructura histológica, como estamos hablando de órganos huecos, en contacto con la luz vamos a tener una mucosa que está formada por epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. De vuelta estamos hablando de células de Sertoli. Y por debajo una lámina propia de tejido conectivo laxo. Fíjense que el único lugar donde aparte de las células de Sertoli tenemos células germinales es en el testículo, ¿no? En los testículos. En los epididimos tenemos solo células de Sertoli. En el conducto deferente también células de Sertoli. Por fuera de la capa mucosa vamos a tener una capa muscular
que son 3 capas de músculo liso, una interna longitudinal, una media circular y una externa longitudinal otra vez. Ya vamos a estudiar en un rato el acto sexual masculino, y es importante esta capa muscular, porque en algún momento del acto sexual los conductos deferentes se van a contraer, ¿tá? Y ahí sería, es una parte del acto sexual que se llama emisión, ¿tá? Ya les voy a comentar acerca de esto. Finalmente, por fuera tenemos una adventicia, que como ya saben, está formada por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios y tejido adiposo. ¿Cuál sería entonces la función de los conductos deferentes? La principal función es el almacenamiento de espermatozoides, ¿tá? Los espermatozoides generalmente se van a almacenar, como les dije, en esta dilatación que está al final de los conductos deferentes, que es la ampolla del conducto deferente. ¿Cuánto tiempo se pueden llegar a almacenar los espermatozoides? Dependiendo de la frecuencia de relaciones sexuales que tenga ese hombre. Por ejemplo, se pueden llegar a almacenar hasta un mes si la frecuencia de relaciones sexuales es baja, ¿ah? O se puede almacenar durante días nada más si la frecuencia de relaciones sexuales es alta, ¿ah? ¿A qué me refiero con que se almacenan? Me refiero que, por ejemplo, si digo hasta un mes, es que un espermatozoide puede durar vivo ahí hasta un mes. Después ya se considera muy viejo y va a ser fagocitado por las células de Sertoli. Así que bueno, en cambio, si la frecuencia de relaciones sexuales es muy alta, digamos todos los días, ahí se puede almacenar pocos días nomás un espermatozoide, porque ella tiene que ser reemplazado por espermatozoides más nuevos, más jóvenes. Otra de las funciones que van a tener los conductos deferentes es la nutrición de espermatozoides. Vuelvo a repetir, gracias a la fructosa y el ácido láctico es que se van a nutrir los espermatozoides. No utilizan glucosa para la nutrición. Esta fructosa y este ácido láctico son sintetizados también por la propia célula de Sertoli. Otra de las funciones de los conductos deferentes, ya les conté hace un rato, que era la fagocitosis, que es también producida por las células de Sertoli, del conducto deferente, que cuando algún espermatozoide está viejo o anómalo, se lo fagocita. Por ejemplo, como les dije hace un rato, si ya pasó más de un mes y hay baja frecuencia de relaciones sexuales, en los espermatozoides viejos son fagocitados. Lo mismo esos espermatozoides que tenían 2 cabezas, o 2 colas, o una cabeza muy grande, o una cola muy pequeña, bueno, todo lo que se considere anómalo va a ser fagocitado por estas células de Sertoli. Y ya lo vamos a charlar enseguida. Además de espermatozoides, las células de Sertoli producen líquido. Tanto el líquido como los espermatozoides del conducto deferente me van a aportar el 10% del semen o esperma. Así que ya vamos a ver en un rato que el semen o esperma va a estar formado por el líquido y los espermatozoides del conducto deferente, más el líquido de las vesículas seminales, más el líquido de la próstata. Todo eso forma el semen, pero lo vamos a estudiar enseguida. Así que, sintetizamos los espermatozoides en testículos, maduraron los espermatozoides en epidídimo, y ahora se están almacenando los espermatozoides junto con un poco de líquido en la ampolla del conducto deferente. Y quedamos ahí. Hasta que no haya acto sexual masculino, no se va a formar el semen. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, vamos a producir los otros 2 componentes que nos faltan del semen y después sí hablamos del acto sexual masculino. Así que, si tenemos que seguir nuestro recorrido, ya dejamos ahí los espermatozoides, los dejamos en el conducto deferente. Vamos a pasar ahora a estudiar las vesículas seminales. Si tenemos que hablar de las vesículas seminales, también vamos a decir que son órganos huecos, y son pares. Hay uno a cada lado de la próstata. Fíjense que tienen forma sacular y tortuosa,
O sea, tiene forma como de bolsa, de saco, pero como irregular, digamos. Así más o menos como les dibujé acá. El volumen de líquido que pueden almacenar es de 10 a 15 mililitros y se encuentran ubicadas en el abdomen o pelvis a ambos lados de la próstata. Fíjense cómo el dibujito que les hice acá, fíjense que acá, y sí, bueno, más feo mi dibujo, pero bueno, hice la visión, digamos, la vista horizontal del aparato reproductor masculino, y obviamente estamos viendo una vesícula seminal nada más, pero acuérdense que hay uno de cada lado de la próstata. Es como un corte horizontal, un corte longitudinal, pero visto de costado. Entonces, dijimos que estas vesículas seminales se encuentran una a cada lado de la próstata y justamente desembocan en la uretra prostática a través del conducto eyaculador. En cuanto a, fíjense que acá les dibujé la vesícula seminal con este trayecto como en forma de bolsa de saco. Imagínense que tiene la misma forma, entre comillas, que la vesícula biliar, ¿tá? Pero este tiene un trayecto más tortuoso, son más pequeñas, obviamente, y desemboca acá en la uretra prostática a través del conducto eyacular. En cuanto a su estructura histológica, vamos a ver que va a estar formada, al igual que el conducto deferente, por una mucosa, y acá el epitelio pseudoestratificado cilíndrico, no tiene cilias, tenemos una membrana basal de colágeno y una lámina propia de tejido conectivo laxo. Si nos vamos un poquito más hacia afuera, nos vamos a encontrar con una capa muscular, son más o menos 2 capas de músculo liso, una interna longitudinal y una externa circular. Les vuelvo a repetir lo mismo que les dije en conducto deferente. En algún momento del acto sexual, esta estructura, este músculo liso se tiene que contraer para expulsar, obviamente, su contenido, que es el líquido seminal. Y después tenemos la adventicia, como toda adventicia, tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios y tejido adiposo. Cuando digo nervios estoy hablando del simpático y el parasimpático, que ya lo vamos a estudiar en un rato. ¿Cuáles van a ser las funciones que va a tener esta vesícula seminal? Va a secretar líquido seminal. Y acá está una cuestión muy importante. No es lo mismo semen o esperma o simiente que líquido seminal. Cuando yo hablo del líquido seminal, estoy hablando solo del líquido de las vesículas seminales. En cambio, si digo semen o esperma o simiente, estoy hablando de un conjunto de 3 líquidos que ahora enseguida vamos a formar, ¿ah? Que es el líquido del conducto deferente, el de la vesícula seminal, o sea, el líquido seminal y el líquido prostático, ¿tá? Así que líquido seminal y semen no es lo mismo. Fíjense que el líquido seminal representa el 60% del semen o esperma, o sea, es el que aporta mayor cantidad. Este líquido seminal tiene un color transparente y un aspecto mucoide, tiene aspecto como de moco. Su pH es muy ácido, entre 5 a 6, sobre todo porque tiene ácido láctico, mucho ácido láctico que hace que sea muy ácido. ¿Cuáles son los componentes que va a tener este líquido seminal? Todo lo que les nombro acá me interesa, no es que, no, todo lo que les nombro acá tiene alguna función que nos va a interesar para cuando se produzca la fecundación, por eso es importante. Por ejemplo, tenemos fructosa. Recuerden que la fructosa dijimos que me sirve para nutrición de los espermatozoides. Tenemos ácido láctico, que al igual que la fructosa me nutre a los espermatozoides y le da el pH ácido que tiene este líquido seminal. Tenemos al fibrinógeno, que una vez que el semen salga del cuerpo del hombre, ya vamos a estudiar durante el acto sexual, hay una fase que se llama eyaculación, donde se expulsa el semen. Cuando el semen ingresa al aparato reproductor femenino, se tiene que coagular. Y esto es gracias a que el semen tiene fibrinógeno. Ya vamos a estudiar eso.
Después tenemos entonces otro componente que son las prostaglandinas. Las prostaglandinas van a producir la contracción reversa del útero, desde el cuello hacia el cuerpo, para permitir que los espermatozoides lleguen a las trompas de falopio. Bueno, ¿cuál es el tema? Nosotros estudiamos en endocrino oxitocina. Ustedes recuerden que yo ya les conté que la oxitocina hace que el útero se contraiga durante el orgasmo femenino. Ahora, generalmente el útero se contrae desde el cuerpo hacia el cuello, hacia donde está la vagina. Y yo necesito que sea al revés. Entonces, la oxitocina hace que el útero se contraiga. Y estas prostaglandinas hace que sea en forma reversa. Es decir, que el movimiento del útero sea de abajo hacia arriba, para llevar a los espermatozoides más profundos. ¿Ah? Recuerden que los espermatozoides van a tener que recorrer todo el útero, ingresar por las trompas de falopio y llegar a su tercio distal y ahí fecundar a los espermatozoides. O sea que está bueno que la contracción sea en forma inversa a lo habitual. Durante el parto sí, recuerden que durante el parto es desde el cuerpo hacia el cuello, porque hay que expulsar al bebé, digamos. Profe, Sí, decime. ¿y esa fructosa y ácido láctico es producido por las células de Sertoli? Exactamente. Estábamos estudiando, por ejemplo, estábamos estudiando testículos, era producido por la célula de Sertoli, lo mismo en epidídimo, que también tenemos células de Sertoli. Hola, hola. Hello, hello. ¿Me escuchan ahí? Hello. ¿Me escuchaba, Franco? Ahora sí, buenísimo. Bueno, vuelvo a repetir entonces, en cuanto a la fructosa, al ácido láctico. Si estamos en testículos, en epidídimo y en conducto deferente, hay células de Sertoli y son las que van a sintetizar eso. Si estamos ahora en vesículas seminales, va a ser el epitelio de las vesículas seminales el que va a sintetizar este pseudoestratificado cilíndrico. Acá ya no hay células de Sertoli, sin embargo, igual fabrican fructosa y ácido láctico. Ahora, testículo, epidídimo y conducto deferente sí tiene células de Sertoli y ellas son las que van a fabricar fructosa y ácido láctico. ¿Está? Perfecto, entonces. Pero fíjate que el epitelio de las vesículas seminales es muy parecido al que veníamos estudiando, bastante parecido. Ya no se le llama células de Sertoli, pero son muy parecidas. Dejamos ahí el líquido, porque hasta que no llegue un estímulo nervioso, no voy a poder contraer el conducto deferente para que vacíe su contenido. Así Profe, que, sí, decime. y otra pregunta, lo del el fibrinógeno, no entendí bien. ¿Cómo Ajá. hace que se coagule? El tema es que me falta alguien que estimule el fibrinógeno, ¿no es cierto? Que se convierta en fibrina. Hasta ahora no comenté eso. ¿Ya? El fibrinógeno, ¿se acuerdan cuando vimos hemostasia secundaria? Para que ocurra la conversión de fibrinógeno a fibrina, necesitábamos a la trombina, ¿no es cierto? Cuando vimos en hemostasia. Bueno, acá necesitamos una proteína que me active el fibrinógeno a fibrina. Todavía no les conté cuál es esa proteína. ¿Por qué? Porque está en el líquido prostático. No está acá todavía. Así que el fibrinógeno sabemos que se puede convertir en fibrina y coagular el esperma. Pero me está faltando quién va a activar ese fibrinógeno. Bueno, el componente que me activa les cuento enseguida porque está en el líquido prostático, no está en el líquido seminal. Así que imagínense que se tienen que juntar todos estos líquidos para formar el semen. ¿Tá? Y en realidad esto no va a ocurrir acá, ya vamos a hablar lo que ocurre después del acto sexual, y ahí les cuento cómo se coagula el semen y eso. Todavía no, porque no está bueno que se coagule el semen dentro del aparato reproductor masculino. Luego del acto sexual, ahí vemos qué pasa con ese semen. Pero sí, el fibrinógeno tendrá que convertirse en fibrina en algún momento. Entonces, hasta ahora, interesante. Sí, la verdad que sí. Y otra cosa, no sé si alcanzan a notar cómo tienen que ponerse de acuerdo, digamos, o las diferentes funciones del aparato reproductor masculino y femenino tienen que ir en conjunto.
Por ejemplo, lo que les decía hoy, la oxitocina hace que se contraiga el útero, perfecto. Pero las prostaglandinas del semen hace que el útero se contraiga de forma reversa. Otro ejemplo, el líquido seminal tiene fibrinógeno, pero se va a activar este fibrinógeno gracias a una proteína que está en el semen. Por ejemplo, otra cosa donde participan aparato reproductor femenino y masculino juntos. En el aparato reproductor masculino se sintetizan, se desarrollan y maduran los espermatozoides, pero se capacitan en el aparato reproductor femenino. ¿Ah? Ya lo vamos a ver en femenino un ejemplo más, pero les adelanto ahora. Vieron que en el aparato reproductor masculino, en los testículos, se forman los espermatozoides. Bueno, en el aparato reproductor femenino nunca llegamos a tener óvulos realmente, excepto cuando ocurre la fecundación. O sea que las mujeres, la mayor parte del tiempo, nunca llegamos a producir óvulos, porque el óvulo, o sea, el ovocito 2 se convierte en óvulo solo cuando hay fecundación. Si no, nunca llegamos a producir óvulos. Por eso la palabra ovulación en realidad está mal dicha, porque los ovarios no liberan óvulos, liberan ovocitos 2. No importa ahora, pero para que vean que en muchas explicaciones que yo les voy a dar es como que sí o sí el aparato reproductor masculino necesita el femenino y viceversa. ¿Tá? Ahora, quiero que dejemos 10% de líquido con espermatozoide en la ampolla del conducto deferente. Todavía no se puede mover de ahí hasta que no llegue el estímulo. Dejemos el 60% de líquido seminal dentro de la vesícula seminal almacenado. Todavía no se puede mover de ahí hasta que no llegue un estímulo nervioso. Y eso va a ocurrir durante el acto sexual. Así que hasta ahora tengo líquido con espermatozoides en la ampolla del conducto deferente. Tengo el líquido seminal dentro de la vesícula seminal, cada uno almacenado en los lugares diferentes. Me está faltando 30% de líquido todavía. Para eso les tengo que hablar del líquido prostático. Vamos a hablar de la próstata entonces. A diferencia de todo lo que venimos estudiando hasta ahora, que eran todos órganos huecos, desde testículo hasta vesículas seminales, todos órganos huecos, la próstata en cambio es un órgano macizo y único. Tiene la forma y el tamaño de una nuez. O sea, una nuez, ¿qué tamaño tiene más o menos así? ¿Ah? Es muy, muy chiquitita. Lo más interesante, la próstata en la cara posterior, en la pared posterior, presenta un surco medio. Lo importante de este surco es que se puede palpar con el tacto rectal. O sea, a pesar de que tenemos la pared del recto ahí, igual si hacemos de esta manera, si palpamos la pared anterior del recto, estaríamos palpando entonces la próstata. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si por algún motivo el médico, el urólogo, hace el tacto rectal y encuentra que este surco se interrumpe, esto podría indicar la presencia de un cáncer, por ejemplo. O, por ejemplo, si vemos al hacer el tacto rectal que esta próstata está como aumentada de tamaño, podría ser que no sea cáncer de próstata, pero podría ser un aumento del tamaño de la próstata de manera benigna. A esto se le llama hiperplasia prostática benigna. ¿Tá? Y quiero que miren algo acá. Mi dibujo feo, pero bueno, algo se entiende. Fíjense. En el centro de la próstata, fíjense que está la uretra prostática. Y la uretra desemboca de la vejiga también. Acuérdense que en el hombre, el aparato reproductor masculino y el femenino, el aparato reproductor masculino y el urinario, o sea, tanto el semen como la orina salen por el mismo lugar, que es por la uretra peniana. ¿Tá? En la mujer, ustedes saben que el aparato urinario y el reproductor están aparte, ¿tá? En el hombre no. Entonces, imagínense ustedes, acá está la próstata. Si la próstata aumenta de tamaño, ya sea por un cáncer de próstata o por una hiperplasia prostática benigna, me va a comprimir la próstata. Perdón, me va a comprimir la uretra y ese paciente no va a poder orinar bien. Así que si un hombre, ustedes ven que orina como en gotitas, puede ser que tenga alguna de estas dos cosas. ¿Tá? O puede tener un cálculo también, pero bueno,
podría ser la próstata, que es lo que hay que pensar. Así que, pero bueno, les comento nomás, no es que el profe les va a preguntar esto. Pero interesante para cuando estudien semiología en cuarto, lo del surco posterior que tiene la próstata. Si se interrumpe, podría ser por algún cáncer que se esté formando en el paciente. Recuerden que en la mujer los cánceres más comunes son los del de mama y el de pulmón. Y en el hombre es el de próstata y el de pulmón. ¿Ah? Son los cánceres más comunes que existen. ¿Dónde se va a encontrar ubicada esta próstata? Se va a encontrar ubicada en el abdomen o pelvis, como ustedes le quieran decir, debajo de la vejiga y delante del recto, ¿no? Y va a desembocar en la uretra prostática. En cuanto a su estructura histológica, recuerden que al ser un órgano macizo, tenemos que empezar a explicarlo de afuera hacia adentro. Así que, si empezamos desde afuera, nos vamos a encontrar con una cápsula, pero vieron que generalmente cuando yo les hablo de cápsulas, casi siempre son tejido conectivo denso no modelado. Bueno, acá, fíjense lo interesante es que tenemos la cápsula de tejido conectivo denso no modelado más músculo liso. Fíjense, conducto deferente, vesícula seminal y ahora la próstata, todos tienen músculo liso, que en algún momento se va a contraer para vaciar su contenido. Y eso ya les voy a contar. Esta cápsula también va a enviar tabiques de tejido conectivo denso no modelado con músculo liso, que me va a dividir al órgano en lobulillos. ¿Tá? Y finalmente tenemos el parénquima, que es la parte funcional de la glándula, que es túbulo alveolar compuesto, o sea, está formado por los alveolos prostáticos. Recuerden, cuando yo digo alveolo, era células pequeñas, luz grande, a diferencia de los acinos, que era luz pequeña y células más grandes. Así que imagínense los alveolos prostáticos similares a los alveolos mamarios, solo que acá, en la luz de los alveolos hay líquido seminal, que es un líquido, se ve un color rosa claro, digamos, en el preparado histológico. ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser la función que va a tener la próstata? Como ya les comenté hace un rato, la próstata va a secretar líquido prostático. Entonces, hasta ahora tenemos en la ampolla del conducto deferente un poco de líquido con espermatozoides. En la vesícula seminal tenemos líquido seminal. Bueno, acá vamos a tener líquido prostático en los alveolos prostáticos. Fíjense que este líquido representa el 30% del semen o esperma, o, les pongo acá en el chat por las dudas, simiente, en algunos libros dice así, es lo mismo. Tiene un color blanquecino y un aspecto lechoso, y su pH es entre 7 a 8, o sea, es alcalino. A diferencia del líquido seminal, que era más ácido. Así que veremos con cuál de estos, con qué característica va a quedar el semen finalmente. ¿Qué componentes va a tener este líquido prostático? Va a tener fosfato de calcio y citrato de calcio. Estas dos sales, digamos, son las que le dan el color blanquecino y el aspecto lechoso que tiene el líquido prostático, y también le dan el pH alcalino al líquido prostático. Acá está lo que preguntó hace un rato, creo que Franco, supongo, me parece que era él, que era, sí, Franco. Nosotros hace un rato hemos nombrado el fibrinógeno acá, en el líquido seminal. Bueno, fíjense. El líquido prostático tiene como componente una proteína llamada así, proteína de la coagulación. ¿Tá? ¿Cuál es la función de la proteína de la coagulación? Convertir al fibrinógeno en fibrina. Como ya saben por segunda era, el fibrinógeno es un zimógeno, es una proteína inactiva. ¿Tá? Esta proteína de la coagulación convierte el fibrinógeno en fibrina, la fibrina ya está activa, y recuerden que al formarse la malla o red de fibrina, eso va a hacer que se coagule el semen. Lo mismo que pasó en sangre va a pasar con el semen. ¿Tá? Ya vamos a estudiar que es para proteger a los espermatozoides del pH ácido de la vagina. Recuerden que la vagina tiene un pH muy ácido que podría matar a los espermatozoides. Y no queremos eso. Así que bueno,
En principio, ni bien el semen es colocado, es insertado en la vagina, se coagula. Pero en algún momento tiene que romperse esa coagulación, ¿no es cierto? Para eso, fíjense acá, tenemos otra enzima llamada profibrinolisina. Fibrinólisis, fíjense cómo se relaciona con lo que estudiamos en segunda era. La profibrinolisina es un zimógeno. Cuando se active, que ya después les cuento cómo se activa, cuando se convierta en fibrinolisina, va a alisar el coágulo de semen, se va a producir la licuefacción del semen y ahí recién se van a liberar los espermatozoides. Y bueno, fíjense cómo componentes que vimos en vesículas seminales se relacionan con este de la próstata. Después del acto sexual masculino les cuento lo que va a pasar. Así que finalmente ya estudiamos todas los líquidos que me van a formar finalmente el semen o esperma. ¿Sí? Ahora podemos hablar un poco de él. Fíjense que el semen o esperma va a ser un líquido de color blanquecino. Fíjense, color blanquecino me lo da el líquido prostático, ¿no es cierto? Aspecto mucoide. Si ustedes recuerdan, el aspecto mucoide me lo da el líquido seminal y tiene aspecto lechoso también por el líquido prostático. Así que fíjense, ¿no? Es blanquecino y lechoso por el líquido prostático. Tiene aspecto mucoide o consistencia de moco por el líquido seminal. Eso fue lo que yo les conté. Ven cómo juntamos toda esa información. El volumen eyaculado en cada relación sexual es más o menos de 2 a 6 mililitros. El pH que tiene, fíjense que es de 7 a 8, o sea, es alcalino como el líquido prostático. Piensen, no tiene que ser ácido. ¿Por qué? Porque si fuera ácido, no le va a dejar moverse a los espermatozoides, ¿tá? Y de paso, el pH tiene que ser alcalino para neutralizar el pH ácido de la vagina. Porque la vagina, como ya les dije hace un rato, me podría, con ese pH tan ácido, me va a deprimir a los espermatozoides, no se van a poder mover y van a morir. Así que bueno, necesito un pH alcalino en el esperma para combatir el pH ácido de la vagina por lo menos un tiempo. En cuanto a su viscosidad, se produce la licuefacción recién en 30 minutos a 1 hora. Antes que eso es bien viscoso, porque se va a coagular. Después de 30 minutos a 1 hora recién se licúa. En cuanto a los espermatozoides que tienen, el recuento de espermatozoides es 20 millones o más por mililitro de esperma. Piensen que tenemos 2 mililitros como mínimo, así que mínimo 40 millones de espermatozoides. Así que si no queremos que haya embarazo, hay que cuidarse, porque son muchos espermatozoides, ¿no? En cuanto a la motilidad, 50% o más espermatozoides tienen ya cierta motilidad. Hay otros que nunca se van a llegar a mover porque algunas fallas suelen tener. En cuanto a la morfología, más del 60% de los espermatozoides es normal. Recuerden que las células de Sertoli fagocitan varios espermatozoides que son anómalos, pero siempre alguno que otro puede haber en el semen. El tema es que si un espermatozoide es anormal o no se mueve, muy difícil que llegue al tercio distal de la trompa de falopio. Así que bueno. Pero bueno, esas son sus características. En cuanto a los componentes del semen o esperma, más o menos ya les fui contando hace un rato. 10%, recuerden que está representado por el líquido y los espermatozoides que están almacenados en las ampollas de los conductos deferentes. 60% es líquido de las vesículas seminales o líquido seminal y 30% el líquido prostático. ¿Cuándo se va a formar este semen o esperma? Se forma durante el acto sexual, en una de las fases que ya les cuento enseguida, que se llama emisión. Ahí recién se va a formar. Y después sale del aparato reproductor masculino a través del pene, mediante otra de las fases del acto sexual que se llama eyaculación. Va a salir a través de la uretra peniana hacia el aparato reproductor femenino. ¿Tá? Entonces, vamos a estudiar primero el acto sexual masculino y después vemos, como les dije hace un rato, qué es lo que va a pasar ni bien el semen está en el aparato reproductor femenino. Pero mejor estudiamos el acto sexual. Lo que le interesa al profe del acto sexual es la inervación.
¿Por qué? Porque tanto el simpático como el parasimpático van a participar de este acto sexual. Eso es lo que le tienen que explicar a ustedes. Ustedes al profe, perdón. Si es el simpático, bueno, ¿de dónde viene esa inervación? ¿Cómo se llaman los nervios? ¿En qué parte del acto sexual participan? Lo mismo con el parasimpático. Entonces, lo bueno es que el acto sexual masculino y el femenino son parecidos, tienen casi los mismos nombres, las fases, así que creo que no van a tener mucho problema. Entonces, el acto sexual masculino dura aproximadamente unos 15 a unos 20 minutos, eso en promedio, obviamente. Va a ser producido por el pene, o también llamado falo. Fíjense que acá hicimos un corte del pene, obviamente donde ustedes están viendo por el centro la uretra peniana. Así que acá hice un corte longitudinal. Fíjense que acá, si tenemos, a ver, vamos a hacerlo así. ¿Vieron que acá tenemos en forma longitudinal el pene? Si yo hago un corte así, en horizontal, digamos, o transversal, es lo que ustedes están viendo acá. Me parece una carita feliz o triste, depende de cómo la vean. Bueno, esto es el corte horizontal de el pene o falo para ver las luces que presentan en su interior. Pero lo vamos a estudiar. Entonces, si tenemos que hablar del pene o falo, vamos a decir que es un órgano hueco y único, que tiene forma cilíndrica. En cuanto a sus medidas, bueno, esto varía, depende del país en el que estemos. En cuanto a su longitud, más o menos sería unos 15 centímetros cuando está, bueno, y un diámetro de 4 o 5 centímetros cuando está erecto. Ya vamos a ver que en la erección, en un ratito, es cuando el pene se llena de sangre, por eso aumenta su tamaño y su espesor. Pero obviamente sin sangre suele tener menos tamaño. Lo importante siempre es aclarar es que dependiendo del país y de la raza de los pacientes, digamos, van a tener diferentes tamaños. Por ejemplo, la raza de tipo afroamericana suelen tener un tamaño más grande. Por ejemplo, si lo comparan por países también, por ejemplo, los países asiáticos suelen tener menos tamaño que en los países occidentales. La idea es que en realidad no existe una medida correcta, ni normal ni anormal. Todos los penes son normales, excepto que el paciente tenga un micropene, que es por algún trastorno hormonal, ¿no es cierto? Pero si no, en general, todos los tamaños de pene están bien, digamos. Esto es en realidad un promedio. Tampoco está bien porque depende del país, pero bueno. Este pene o falo va a estar rodeado por piel bastante gruesa y por fascias. Esto es muy importante. Las fascias son bien gruesas y son resistentes y son fibrosas. ¿Por qué? Porque en un ratito vamos a hablar de una de las fases del acto sexual, que es la erección. Imagínense si las fascias que rodean al pene fueran muy delgadas. El pene, en vez de aumentar de longitud y de diámetro, se hincharía como si fuera un globo. Y eso no es lo que queremos. Queremos que se alargue y sea más duro para favorecer la penetración, pero no que se transforme en un globo. Por eso las fascias tienen que ser bien resistentes. Entonces, ¿cuáles son los componentes que vamos a observar a este corte transversal que yo les conté? Vamos a encontrar un cuerpo esponjoso, que es el que contiene la uretra peniana. Recuerden que ahí, durante la micción, durante el reflejo miccional, sale la orina. Pero durante la eyaculación, que es en el acto sexual masculino, va a salir el semen. Nunca pueden salir los dos juntos. El paciente orina o tiene eyaculación, pero nunca las dos cosas al mismo tiempo. También vamos a encontrar en este corte transversal dos cuerpos cavernosos que van a contener arteriolas en el centro, son las arteriolas del pene, y conectadas a esas arteriolas vamos a encontrar capilares sanguíneos. Entonces, según lo que les digo acá, con mi dibujo que es medio feo, pero bueno, fíjense que estamos viendo el corte transversal del pene y acá está lo que les decía. Tenemos el cuerpo esponjoso, ¿no es cierto?, que está formado por músculo liso, y en el centro, fíjense que tenemos un orificio, que es la uretra peniana. Por ahí entonces, o sale la orina o sale el semen. Y después, fíjense que tenemos los cuerpos cavernosos, donde en el centro de este cuerpo cavernoso acá tenemos la arteriola. Durante la erección,
que es lo que les voy a comentar en un ratito, durante la erección llega sangre por esas arteriolas, y ahí me inunda, ven ahí los capilares, que están acá como si fueran los rayos de una bicicleta, ¿tá? Todo esto se va a llenar, se va a inundar de sangre cuando ocurra la erección, ¿tá? Y cuando finalice el acto sexual, va a perder la sangre, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver enseguida. Así que tenemos la arteriola del pene y los capilares sanguíneos. Y después acá, en la parte de las fascias, o sea, entre los cuerpos cavernosos y esponjosos y la piel, tenemos las venas dorsales del pene. Ya vamos a ver, una vez que termina el acto sexual, la sangre va a salir por ahí. Así que bueno, básicamente, eso sería lo que observamos en un corte transversal. Entonces, ¿cuáles van a ser los estímulos para que se inicie el acto sexual? Pueden ser estímulos mecánicos o pueden ser estímulos psicológicos. En cuanto a los estímulos mecánicos, estoy hablando de, por ejemplo, el tacto. El tacto, entonces, mediante el tacto, puedo estimular receptores mecánicos que están ubicados en los órganos genitales externos, como por ejemplo, en el glande, que es el que más receptores sensitivos tiene, en el escroto, en segundo lugar, es decir, en las bolsas escrotales, en el perine, es decir, el piso de la pelvis, y en el ano también tenemos algunos receptores. ¿Tá? Entonces, mediante el tacto podemos estimular a estos mecanorreceptores, que recuerden, cuando yo digo mecanorreceptores, significa que detectan la distensión o el estiramiento del tejido donde se encuentra. Como estímulos mecánicos, también podemos hablar de acumulación de secreciones. Por ejemplo, cuando tenemos demasiado líquido en los conductos deferentes, o demasiado líquido en las vesículas seminales, o demasiado líquido en la próstata, porque, por ejemplo, hace varios días que el paciente no tiene relaciones sexuales, esto puede generar un estímulo sexual. ¿Por qué? Porque estos líquidos distienden los conductos o las vesículas o la próstata y me van a activar estos mecanorreceptores que están en la pared, en el músculo liso de estos órganos. Así que, si hay mucha acumulación de secreción porque el paciente hace rato que no tiene relaciones sexuales, o estimulación táctil de los órganos externos, en ambas situaciones se van a estimular estos mecanorreceptores ubicados en la pared de estos órganos. Estos mecanorreceptores van a generar una señal sensitiva o aferente que llega por el asta posterior de la médula espinal, en realidad estoy hablando de la médula sacra, después asciende por la médula espinal y llega hacia el encéfalo, donde produce excitación sexual. Ya vamos a estudiar en neuro este tema un poco mejor, y les voy a hablar mejor de esta vía por la cual va a ascender, por donde va a ascender entonces lo que se llama es modalidad de sensación. Les voy adelantando, ya lo vamos a ver en neuro. ¿Vieron cuando ustedes sienten dolor, frío, calor, tacto? Cuando les pica, cuando tienen picazón, hormigueo, bueno, todas esas, excitación sexual, todas son modalidades de sensación, o sea, tipos de sensaciones que uno tiene. Bueno, la excitación sexual es una de ellas. Ya lo vamos a hablar mejor en neuro, y ahí les volveré a recordar esta partecita, ¿no? Por otro lado, fíjense que también los estímulos pueden ser psicológicos. Por ejemplo, por la vista. Recuerden que a lo mejor el individuo puede estar mirando una película erótica, puede estar mirando una revista con desnudos, no sé, algo que le genere cierta excitación. Acuérdense que ahí el estímulo, que es la vista, eso que esté mirando el paciente va a estimular a los conos y bastones de la retina. El estímulo va a viajar por el par número 2, acuérdense, 2 ojos tenemos, el par 2, se va a dirigir hacia la corteza cerebral, y de la corteza cerebral al encéfalo, donde va a producir excitación sexual. ¿Tá? Principalmente el hipotálamo es el que percibe las modalidades de sensación. Por ejemplo, el olfato. No sé, el paciente está oliendo algún perfume que le gusta de la persona con la que está, por ejemplo. Bueno,
ese perfume o ese aroma que el paciente esté oliendo, recuerden que va a estimular a los receptores del bulbo olfatorio. Eso va a generar un impulso nervioso que va a viajar por el par 1 hacia la corteza cerebral y de ahí hacia el encéfalo para generar excitación sexual. Fíjense que algo muy parecido ocurre cuando estamos oliendo alimentos, pero ahí se estimulan los receptores, los centros salivales para secretar saliva, o sea, pero los sentidos son los mismos. O puede ser la memoria o los recuerdos, está recordando algo que produce excitación sexual. Fíjense que ahí el estímulo viene directamente desde la corteza cerebral hacia el encéfalo, hacia el hipotálamo, y produce excitación sexual. Así que todos estos estímulos que yo les estoy contando me van a iniciar, todavía no empezó, me van a iniciar el acto sexual masculino. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las fases del acto sexual masculino? Las vamos a dividir en 3 fases, que son, y por favor digan estos nombres, la erección, después tenemos el orgasmo masculino, que a su vez está dividido en 2 fases, que son la emisión y la eyaculación, y finalmente la resolución, ¿no? Esas son las fases entonces que va a tener el acto sexual masculino. Lo bueno está que la mujer también tiene, por ejemplo, erección. Dentro del orgasmo masculino, por ejemplo, la mujer no tiene emisión y eyaculación. El orgasmo femenino solo se llama así, orgasmo femenino o clímax, que no tiene esas 2 fases, pero es parecido. Y resolución también tiene. O sea que lo bueno es que el acto sexual masculino y femenino son muy, muy parecidos, ¿no? Así que ya lo vamos a estudiar y van a ver que no hay muchas diferencias. Y desde el punto de vista nervioso, tampoco. Entonces, comencemos primero por la erección. Lo más importante a lo que el profe va a prestar atención es que le hablen de los nervios. Estamos hablando del simpático y el parasimpático. De todas maneras, no se preocupen. Ahora en neuro tenemos que hablar de esto, de simpático y parasimpático, y vamos a recordar todo lo que estuvimos hablando de autónomo a lo largo de todo fisiología. Entonces, la erección, como les dije, es producida por el sistema nervioso parasimpático, el cual libera acetilcolina, óxido nítrico, y otra vez el VIP aparece acá, péptido intestinal vasoactivo. Recuerden que el VIP, por ejemplo, ¿se acuerdan que era liberado por las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach? No sé si se acuerdan. También hemos visto que se libera en respiratorio, ¿no? Para producir broncodilatación, o sea, broncoconstricción. O sea, lo hemos visto varias veces. ¿Cuál es el origen entonces del parasimpático? Fíjense que el parasimpático se origina en la médula espinal, específicamente en la región sacra, en los segmentos S2, S3. Segmento sacro, S2, S3, desde la médula espinal entonces salen los nervios pélvicos o plexo sacro, como ustedes le quieran llamar. Fíjense que el parasimpático también a esa altura sirve para la inervación de vejiga, para el reflejo miccional, la inervación del recto y los esfínteres para la catarsis intestinal, para la defecación, o sea, más o menos la misma inervación siempre. Entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo? La médula espinal, acuérdense, por estímulos mecánicos o psicológicos, se produjo la excitación sexual, y esto me va a activar, ¿no es cierto?, el parasimpático. ¿Qué es lo que va a hacer el parasimpático? Va a producir una señal motora o eferente que va a viajar hacia el pene a través de los nervios pélvicos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer este parasimpático? A liberar acetilcolina, óxido nítrico y VIP. Recuerden ustedes, la acetilcolina, el óxido nítrico y el VIP son todos vasodilatadores. Así que se va a producir, miren acá, vamos a mirar este dibujito. Se va a producir vasodilatación de estas arteriolas del pene, las que ven acá. Al producirse vasodilatación, recuerde que va a empezar a llegar sangre, va a empezar a aumentar flujo sanguíneo acá a los cuerpos cavernosos. Esto me va a inundar todos los capilares que tenemos acá, haciendo que al llenarse de sangre el pene empieza a aumentar de tamaño. Como tiene, como les dije, fascias muy resistentes y fibrosas,
no se va a hinchar como un globo, se va a empezar a alargar y va a empezar a aumentar apenas de grosor. ¿Verdad? Lo que nosotros queremos es que se haga más duro para favorecer la penetración. Entonces, fíjense, el parasimpático produce vasodilatación de las arteriolas del pene, lo cual aumenta el flujo sanguíneo hacia los cuerpos cavernosos, todos esos capilares que tenían los cuerpos cavernosos. Esto me aumenta el grosor y la longitud del pene. Y también el parasimpático estimula la secreción de las glándulas vulvouretrales del pene. ¿Se acuerdan las glándulas de Cooper que tiene el pene? En realidad, estas glándulas producen muy poca cantidad de secreción. Ya vamos a ver que en realidad más lubricación, digamos, aporta el aparato reproductor femenino con las glándulas de Bartolino, por ejemplo. O sea, la mujer aporta más secreción que lo que es el hombre. Pero bueno, las glándulas vulvouretrales o de Cooper del pene producen un poco de cantidad de, algunos le llaman pre-semen, porque todavía no se produjo el semen, tiene aspecto mucoide, o sea, transparente, aspecto de moco, pero color transparente, y sirve para lubricar el acto sexual, ¿no? Muy poco, porque en realidad la mujer es la que más lubricación produce con sus glándulas vulvouretrales, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a discutir a eso. Así que listo, ya tenemos la erección. Ya que estamos hablando del tema, recuerden ustedes, podemos relacionarlo, ¿se acuerdan con el Viagra? Ustedes recuerden que el Viagra, es decir, el sildenafil, también provoca erección. Pero acuérdense, el sildenafil en sí no es el que produce la erección. Acuérdense que el sildenafil estimula a la enzima que sintetiza óxido nítrico. Acuérdense que el sildenafil estimula a la ENOS, ¿se acuerdan? E minúscula NOS, o sea, la sintetasa de óxido nítrico endotelial. Esa sintetasa realiza, como ya saben, ya vimos en segunda era, la vía de la L-arginina, es decir, convierte al aminoácido arginina en óxido nítrico, y el óxido nítrico, como estamos viendo acá, es vasodilatador. Así que el sildenafil lo que hace es estimular una enzima, y la enzima sintetiza óxido nítrico, que es el que produce la vasodilatación en el pene, y produce la erección. Tengan cuidado, porque ya estudiamos en cardio, que la vasodilatación a veces no solo ocurre en el pene, sino en otras venas. Eso me puede disminuir la precarga y hacer que el paciente tenga un paro cardíaco, si ya tenía problemas cardíacos, ¿no? Otra cosa, el sildenafil, el Viagra no hace magia. No es que el paciente toma y listo, sí o sí va a tener una erección. Lo importante es, si no hay estímulo mecánico o psicológico, no va a haber erección, por más onda que el tipo le ponga. ¿Ya? Necesita tener algún estímulo. Si el paciente toma un montón de Viagra, pero no tiene ganas de tener, no tiene libido, no tiene ganas de tener relaciones sexuales, no hay nada que lo estimule, y no va a haber erección. ¿Okay? Eso es lo importante, digamos. Así que repasen sildenafil, lo dieron en Biofi, pero bueno, les comento acá un poquito. Y acuérdense que puede afectar a nivel cardíaco. Recuerden que el sildenafil me disminuye la precarga y también me produce vasodilatación arterial, así que me disminuye la poscarga también, es decir, la presión arterial. Piensen en un paciente cardíaco, que no lo vaya a matar esto, ¿tá? Por eso no es recomendable en todos los pacientes, y menos si se mezcla con alcohol, que es lo que a veces suele pasar. Perfecto. La segunda fase del acto sexual masculino es el orgasmo masculino, que va a ser producido por el sistema nervioso simpático. Entonces, la erección es producida por el parasimpático, el orgasmo masculino por el simpático. Recuerden que el simpático va a liberar noradrenalina, que también se origina en la médula espinal, pero a nivel lumbar. Fíjense, segmentos lumbares L2 y L3. Estoy hablando de los nervios hipogástricos. El orgasmo masculino, a su vez, lo vamos a dividir en dos fases, que son la emisión y la eyaculación. En el caso de la emisión, yo ya les había nombrado hace un rato, es cuando se contraen el músculo liso de los conductos deferentes y expulsan el líquido de los espermatozoides que tienen su interior.
se va a contraer se va a contraer el músculo liso de las vesículas seminales y expulsa el líquido seminal. Se va a contraer el músculo liso de la próstata y expulsa su contenido. ¿Hacia dónde? Hacia la uretra prostática. Así que fíjense, recién en este momento, es decir, en la emisión, es donde se forma el semen o esperma, al contraerse los músculos lisos de estas tres estructuras. Antes, cada líquido estaba en su compartimiento, así que el semen previamente no está formado. Y acá es donde viene algo interesante, que ya lo podemos hablarlo ahora, en otro momento, seguramente mañana, vamos a tener que hablar de la anticoncepción, es decir, cómo podemos evitar el embarazo. Uno de los métodos es quirúrgico. Estoy hablando de la vasectomía. Hay muchos hombres que por la mala información piensan que si se hacen una vasectomía no van a poder tener más erección, y esto no tiene nada que ver, o no van a poder tener más eyaculación. Piensen ustedes que en una vasectomía lo que se corta es esto, el conducto deferente. Ahora, piénsenlo de esta manera. El conducto deferente representa solamente el 10% del líquido seminal. Entonces, esto es lo que el paciente por ahí tiene que entender. Si un paciente se hace una vasectomía, porque no quiere tener más hijos, pues va a poder seguir eyaculando, va a poder seguir liberando semen durante la relación sexual, solo que sin espermatozoides. ¿Ya? Porque justamente lo que se corta es esto. ¿Está? Se corta el conducto deferente. Las vesículas seminales van a poder seguir produciendo 60% de líquido, la próstata va a poder seguir produciendo 30% de líquido, el semen va a seguir teniendo el mismo color, la misma mucosidad, el mismo pH. La única diferencia es que no va a tener espermatozoides. ¿Está? Así que tendríamos que ir acostumbrándonos a que no solo la mujer se tiene que hacer una cirugía para dejar de tener hijos, ¿está? El hombre también podría hacerlo. Lo que pasa es que socialmente no estamos acostumbrados todavía. Y la vasectomía tiene un 100% de efectividad. ¿Sí? Para pensarlo, digamos, y no solamente siempre decir, bueno, la mujer se tiene que operar, la mujer se tiene que cuidar para no quedar embarazada. Tranquilamente el hombre lo puede hacer y no hay ningún riesgo con la cirugía, es una cirugía fácil. Así que bueno. Seguimos entonces con el orgasmo masculino. Ya vimos la emisión, que es cuando se contrae el conducto deferente, vesícula seminal y próstata, y desembocan su contenido en la uretra prostática, o sea que se forma el semen. Finalmente tenemos la eyaculación, también producida por el simpático, que es la expulsión del semen a través del pene, o sea, el semen es transportado por la uretra peniana y sale por el glande, ¿no es cierto? En cuanto al mecanismo, lo que va a ocurrir al mismo tiempo son varias cosas. Por un lado, la contracción de los músculos de la pelvis, que están en la base del pene. Principalmente estoy hablando del músculo bulbo cavernoso y el músculo isquio cavernoso, que como ya saben están formando parte del piso de la pelvis. Además de esto, a veces sin el hombre quererlo, porque es más como un reflejo, se produce un movimiento de la pelvis en vaivén hacia adelante y hacia atrás. Puede ser que al principio del acto sexual el hombre haga este movimiento, pero en el momento de la eyaculación ya no, porque ya es más un movimiento reflejo. ¿Tá? Piensen que el movimiento hacia adelante y hacia atrás es para tratar de enviar lo más profundo posible el semen en la vagina, o sea, en el aparato reproductor femenino. ¿Tá? Y finalmente se va a producir la contracción de la uretra peniana, como si fuera un peristaltismo, o sea, no se contrae, acá tienen la uretra peniana, ¿no es cierto? Todo esto. No se va a contraer toda la uretra peniana al mismo tiempo, sino que se va a empezar a contraer si fuera un peristaltismo. Desde la base del pene, que sería acá, hasta el glande, que sería hacia acá. O sea, en este sentido, ¿tá? Se va a contraer la uretra peniana para ir transportando el semen y finalmente expulsado. ¿Tá? Una vez que se produce la eyaculación, que sería la expulsión del semen a través del pene, finalmente ocurre la resolución. La resolución, fíjense, va a durar unos 2 a 3 minutos y básicamente toda la sangre que había llegado al pene durante la erección se va a ir. Miren esto. ¿Vieron que yo les dije que la sangre había llegado acá por las arterias?
y había inundado, digamos, los cuerpos cavernosos. Bueno, cuando se produjo la erección, piensen que el pene aumentó de tamaño y se engrosó. Al engrosarse, ¿qué fue lo que pasó? Miren esto. Al engrosarse, el pene, al estirarse las fascias, al engrosarse el pene, obstruyeron las venas dorsales del pene. Entonces, durante la erección, cuando llega la sangre, no puede salir porque queda obstruida estas venas dorsales. Al aumentar de tamaño el pene, comprime las venas y la sangre que llega no puede salir. Eso pasa durante la erección. Ahora, como finalizó el acto sexual, el pene disminuye un poquito de tamaño apenas y la sangre puede ser drenada por estas venas que están acá, las venas dorsales. Es por eso que unos 2 a 3 minutos después, el pene disminuye, vuelve, digamos, a su tamaño habitual, y eso sería la resolución. Es cuando el pene, digamos, vuelve a su tamaño habitual, vuelve a estar flácido, podemos decir. ¿Tá? Hay una patología, podríamos decir, que es cuando el pene luego de una relación sexual no drena la sangre. Esto se llama, no sé si alguna vez escucharon nombrar, o habrán visto tipo en forma de chiste en las películas, una persona que toma a lo mejor mucho Viagra y que después la erección no baja. Por ahí en la película es como muy chistoso, pero no es tan chistoso cuando le pasa a alguien. Se llama priapismo, ¿tá? Que es un priapismo, es cuando la erección no baja. Se supone que después de una relación sexual tiene que bajar, porque la sangre se tiene que drenar. Si esto no ocurre, empieza a producir dolor, la sangre cuando queda acumulada ahí. Produce dolor muy fuerte. Y bueno, depende de cuántas horas pasen, a veces incluso hay que hacer una cirugía para tratar de drenar esa sangre, porque es muy doloroso el priapismo. ¿Ah? Bueno, les comento nomás como un dato así interesante. Se supone que el Viagra no debe producir ese efecto adverso, pero bueno, a veces lo produce. No es común, puede pasar. Perfecto. Yo me había salteado una parte, entonces ya se produjo entonces la expulsión del semen, que es la eyaculación, vamos a suponer hacia el aparato reproductor femenino, porque estamos buscando, por ejemplo, un embarazo. Entonces, acá. ¿Qué pasa con el semen cuando ingresa al aparato reproductor femenino? Estamos hablando de la vagina, ¿no es cierto? La vagina y cuello del útero. En el aparato reproductor femenino, ya dijimos que el semen tenía un pH alcalino, ¿tá? Gracias al líquido prostático. Entonces, este pH alcalino del líquido del semen, perdón, neutraliza al pH ácido de la vagina. Recuerden que la vagina tiene un pH de 4 a 5, muy ácido, que me podría matar a los espermatozoides. Así que necesitamos neutralizar un poquito este pH. A continuación, lo primero que va a ocurrir era lo que estaba preguntando hoy Franco, que era, bueno, ¿qué hacemos con este fibrinógeno, por ejemplo, que tenía el líquido seminal? Bueno, en este momento, ni bien el semen llega hacia la vagina, se coagula. ¿Cómo? ¿De qué manera? Fíjense, la proteína de la coagulación, les recuerdo, como para atrás. Ven acá en próstata, dijimos que en el líquido prostático estaba la proteína de la coagulación. Bueno, esa proteína de la coagulación que se sintetizó en el líquido prostático convierte al fibrinógeno en una malla o red de fibrina. Recuerden entonces, la proteína de la coagulación fue producida por la próstata. El fibrinógeno fue producido por la vesícula seminal, pero interactúan juntas. Entonces, la proteína de la coagulación convierte al fibrinógeno en fibrina. Esta malla o red de fibrina hace lo mismo que cuando vimos coágulo de sangre, hemostasa secundaria. La malla o red de fibrina acá atrapa a los espermatozoides y los protege, justamente del pH ácido de la vagina. Así que tenemos pH alcalino por un lado, de todas maneras el semen se coagula para proteger a los espermatozoides. Esto dura más o menos 15 o 30 minutos esta coagulación. Después de eso, se produce la licuefacción, es decir, ¿por qué tardamos 15 o 30 minutos? Porque es lo que tarda en activarse la profibrinolizina. Una vez que está en el aparato reproductor femenino, la profibrinolizina tarda 15 o 30 minutos en activarse a fibrinolicina. Se activa justamente en pH
ácido, así que tarda un poco en activarse. Una vez que tenemos la fibrinolicina, les recuerdo, la profibrinolicina también es sintetizada en el líquido prostático. Así que la profibrinolicina se activa a fibrinolicina, fíjense su nombre, fibrinolisis, como dimos en segunda era. Entonces, esta fibrinolicina disuelve la malla o red de fibrina, y ahí 15 a 30 minutos después de que se coaguló el semen se libera. ¿tá? Se liberan los espermatozoides. ¿tá? Entonces, la coagulación dura 15 a 30 minutos, la licuefacción 30 minutos, una hora, se liberan los espermatozoides sin problema, y recién ahí los espermatozoides se van a capacitar. Entonces, volvamos a recordar, la síntesis, o sea, la espermatogénesis, es decir, la síntesis y desarrollo de los espermatozoides ocurrió en los túbulos seminíferos, en los testículos. La maduración de los espermatozoides ocurrió en el epidídimo, y la capacitación de los espermatozoides ocurre en el aparato reproductor femenino. ¿tá? Dato importante para recordar. Fíjense que la duración de este proceso es de 2 a 3 horas. ¿En qué consiste la capacitación? Como dice su nombre, los espermatozoides adquieren la capacidad de fecundar al óvulo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Fíjense, yo les había contado, cuando hablamos de espermatozoides, que imagínense que esta es la cabeza del espermatozoide. 2/3 anteriores de la cabeza, ahí está ubicado el acrosoma, que era una vesícula que tenía una membrana plasmática muy gruesa, porque yo les dije, yo no quiero que se rompa ese acrosoma en el hombre, yo necesito que se rompa en el momento que voy a fecundar al óvulo. Entonces, lo que va a ocurrir acá, durante la capacitación de los espermatozoides, es el adelgazamiento del acrosoma. ¿Por qué se adelgaza el acrosoma? Porque la membrana plasmática de ese acrosoma empieza a perder colesterol y fosfolípidos. Los empieza a perder de a poco. En segundo lugar, como se empieza a adelgazar el acrosoma, la membrana plasmática se vuelve mucho más permeable al calcio. Empieza a entrar calcio al espermatozoide, y el calcio, ustedes recuerden que me sirve para la contracción. Así que esa entrada de calcio a los espermatozoides permite la contracción de los microtúbulos, que recuerden que estaban en el cuello del espermatozoide, y le da mucho más movilidad. Así que tengo adelgazamiento del acrosoma, ¿para qué? Para que cuando fecunda el óvulo se rompa más fácil. Aumento de la captación de calcio por los espermatozoides, para que se muevan más rápido. ¿tá? Esto les permite a los espermatozoides adquirir un movimiento de látigo. ¿tá? Entonces, un movimiento de tirabuzón era así, ¿no es cierto? Como si fuera como más lento. Aparte de esto está el movimiento de látigo. ¿tá? Es como, ¿vieron cuando golpean un látigo que tiene como un movimiento que como más rápido, digamos? Esto le va a dar al espermatozoide un movimiento más vigoroso y de mayor velocidad. Ahora entonces, cuando está capacitado, el espermatozoide no solo se mueve en forma de tirabuzón, sino también en forma de látigo. Entonces, tengan en cuenta que la capacitación dura 2 o 3 horas. Entonces, eso de que el espermatozoide que primero llega al óvulo es el que lo va a fecundar es mentira. Porque hay espermatozoides que llegan al óvulo en 3 minutos, 4 minutos. Pero si no están capacitados, no van a poder fecundar al óvulo. Sobre todo porque si el acrosoma sigue muy grueso no se va a romper. Entonces, ¿el primer espermatozoide en llegar al óvulo es el que lo va a fecundar? No. El primer espermatozoide capacitado en llegar al óvulo lo va a fecundar. ¿Por qué? Capacitado significa que ya tiene el acrosoma más delgado. Cuando estudiamos aparato reproductor femenino, les voy a mostrar durante el ciclo menstrual de la mujer, en qué momento se libera el óvulo y qué es lo que va a hacer el espermatozoide para fecundar al óvulo. Esa es la parte que nos está faltando, pero bueno, ya saben el principio de la historia. Cuando veamos óvulo, cómo está formado, vemos el resto. ¿tá? Así que bueno, ya está casi todo igual, nos falta la fecundación. De todas maneras, ustedes saben mejor que yo esto por embrio, pero bueno, algo le tenemos que contar al profe, un poco por arriba, pero no hay problema. Así que
Eso es realmente lo que va a pasar. La verdad que es súper interesante. Ya vimos el acto sexual entonces. Perfecto. Y acá el dibujito con las partes, por las dudas, como para repasar. Así que, con eso, entonces, ya sabemos todo lo que tenemos que saber acerca de toda la parte exócrina, podríamos decir, la síntesis de espermatozoides, cómo maduran, cómo se almacenan, cómo se sintetizan los otros líquidos, acto sexual. Digamos que está casi todo, excepto la parte endógena. Esa es la parte que nos está faltando. Así que, como yo les dije, lo endocrino lo dejamos para lo último. Bueno, yo ya les conté que la testosterona, por ejemplo, tienen que prendo mi... Ahí está. Yo ya les conté entonces, les adelanté cuando comenzamos a ver este tema, que la testosterona era sintetizada por las células de Leydig, ¿no es cierto? De los testículos. Y era estimulada por la LH. Y eso fue lo único que les dije. Además saben que la testosterona hace feedback negativo. Y más que eso no sabemos. Así que necesitamos saber un poco más acerca de la testosterona. Como hormona endocrina la tenemos que estudiar. Así que recuerden que no solo estamos estudiando reproductor, sino también endocrino en este momento. Por lo tanto, ¿qué podemos decir acerca de la testosterona? Podemos decir que es una hormona esteroidea, es decir que, como ya saben, se sintetiza a partir de colesterol. Recuerden, el 80% del colesterol tiene que venir desde la sangre, o sea, la célula de Leydig va a tener que tener receptores de LDL para captar este colesterol, y el 20% del colesterol, recuerden que lo sintetiza la propia célula a partir de acetato. Eso es lo que siempre estudiamos cada vez que vimos hormonas esteroides. ¿Cuáles son los estímulos para la síntesis de testosterona? Recuerden, cuando vimos la espermatogénesis, dijimos que en el embrión era la gonadotrofina coriónica humana, secretada por la placenta, la que estimulaba las células de Leydig. ¿Por qué? Porque en el embrión todavía no tenemos un eje endocrino y no tenemos LH como para estimular a la célula de Leydig. Ahora, en el adolescente, o sea, durante la pubertad y durante la adultez, es la LH, es decir, la hormona luteinizante, secretada por la adenohipófisis, por las células gonadotrofas de la adenohipófisis, la que van a estimular la síntesis. ¿Está? Entonces, fíjense que esto que les voy a contar les va a parecer muy conocido. ¿Por qué? Porque casi todo lo que les voy a decir ahora ya se los dije cuando estábamos en corteza suprarrenal. Yo les dije, si se acuerdan las reacciones de corteza suprarrenal, estas son muy parecidas. Tienen que saberla acá, sí o sí. En femenino también. O sea que bueno, a la larga digamos que se van a terminar acordando. Entonces, ¿cómo es la síntesis de testosterona? La síntesis de testosterona, entonces, a partir del colesterol, fíjense, una vez que ya tenemos el colesterol dentro de la célula de Leydig, cuando llega, fíjense acá, la LH, si estamos en un adolescente o en un adulto, o la GSH, si estamos en un embrión, van a estimular a la enzima marcapasos de la reacción, que es la colesterol desmolasa. ¿Sí? Muy interesante. Entonces, la colesterol desmolasa es la que convierte al colesterol en pregnenolona. Y ahí podemos tomar dos caminos. El más común, si ustedes quieren memorizarse uno nomás, el más común es este. Así. Si quieren estudiar esto, lo que les marqué ahí está perfecto. ¿Ah? Hay otra opción que les muestro a continuación, pero eso que les marqué ahí en color verde es lo más común que ustedes van a encontrar en los libros. Entonces, empecemos por ahí. Entonces, el colesterol, por medio de la colesterol desmolasa, se convierte en pregnenolona. Lo mismo que vimos en corteza suprarrenal. Ahí nos podemos ir por dos caminos. Si vamos por el camino, el más común que yo les dije, la pregnenolona, por medio de la 3-beta, hidroxiesteroide deshidrogenasa, se convierte en progesterona. La progesterona, por medio de una 17 hidroxilasa, 17 alfa hidroxilasa, se convierte en 17 hidroxiprogesterona. Y por medio luego de una 17-20 liasa se convierte en androstenediona. O delta 4, dice acá. Es el símbolo de androstenediona. ¿Les suena conocido lo que les dije? Todo esto
les expliqué cuando estuvimos en corteza suprarrenal, en la capa reticular, porque este es un andrógeno suprarrenal también. Hasta ahí es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Esta, la última enzima. Esta enzima, que es la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, es la que no hay en corteza suprarrenal. Y ahí está la diferencia. En corteza suprarrenal podemos tener hasta androstenediona nada más. ¿Está? Dihidroepiandrosterona, que acá no, en este camino no es nombre, pero acá van a ver que sí, la DEA, y androstenediona. Eso vemos en corteza suprarrenal. Bueno, esta es la enzima que no hay en corteza. Acuérdense por las dudas. Entonces, la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa es la que convierte a la androstenediona, o delta 4, en testosterona o T0, como ya les había dicho. Ese es el camino más común. La otra opción es que la pregnenolona sea atacada primero por la 17 alfa hidroxilasa y se convierta en 17 hidroxipregnenolona. Luego por la 17-20 liasa en dihidroepiandrosterona, o DEA. Ya la conocen también porque esta es una hormona de la corteza suprarrenal. Luego la DEA, por la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, recuerden, esa es la que no hay en corteza suprarrenal, se convierte en androstenediol. Y por último, por la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa en testosterona. Lo único que cambia acá, por eso son dos vías diferentes, es que acá la pregnenolona es atacada al inicio por la 3 beta, ¿ven? Al inicio por la 3 beta. En cambio, en el segundo camino, al final, es atacado por la 3 beta. Las otras enzimas, ven que van en el mismo orden, 17 alfa, 17-20 liasa y 17 beta. Acá al inicio va la 3 beta hidroxi y acá va al final, pero el resto del orden se mantiene igual. Así que son los dos caminos que podemos tomar. Y fíjense cómo finalmente se obtiene testosterona. Así que básicamente sería eso. Por eso les decía, si lo estudian para corteza suprarrenal o acá, básicamente vamos a llegar al mismo punto. Ahora, como ya sabemos, la testosterona no se puede almacenar porque es esteroide. Así que, fíjense, ni bien se almacena, va a ser liberada por transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. ¿Está? Así que vamos a dejar hasta ahí entonces, vamos a quedarnos hasta ahí. Entonces, la próxima mitad de esta clase les muestro este dibujito, porque yo les había comentado, por ejemplo, que las células de Leydig sintetiza testosterona, pero la de Sertoli dijimos que puede convertir esta testosterona en estrógenos, que eso es lo que vamos a ver la próxima. ¿Está? Así que mañana vamos a terminar de ver masculino porque nos faltan 2-3 slides, 2-3 pizarrones, y ya tenemos que empezar reproductor femenino, que es horrible. No horrible, sino es que es un poco complicado, pero bueno, vamos a tratar de ponerle onda porque ciclo menstrual es complicado. Los profes toman en el oral ciclo menstrual, así que bueno, hay que saber bien. ¿Está? Así que bueno, les dejo para que sigan estudiando porque vamos re bien. Mañana seguro que ya terminamos femenino. Es un poco largo, pero seguro vamos a terminar y después ya tenemos que empezar con neuro. ¿Está? Así que te dejo que estudien y nos vemos mañana. Cualquier duda que tengan, me mandan mensajito nomás y yo contesto. ¿Está? Besito.